Grabando. Ya, listo. Ahora vamos a empezar. Eh, Primero, tenemos que tener claro algunas definiciones, lo que es movimiento armónico simple. Eh, el movimiento oscilatorio. ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras qué es el movimiento oscilatorio? Cuando un objeto se va de un lugar a otro. Sí, está bien, es eso. A ver, ya. Es el movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo, como ejemplo, el movimiento de un péndulo simple o el movimiento de un resorte helicoidal. Y debido a esto, a que tiene un movimiento el cual se repite, tiene un periodo, que el periodo no es más que el tiempo que se tarda una oscilación completa. Por ejemplo, si tenemos un péndulo y lo soltamos, este péndulo va a ir y va a volver hasta la posición en la cual lo soltamos. Ese tiempo en el cual tarda en ir y volver se le llama periodo. Y el periodo, su fórmula es 2pi sobre frecuencia angular. Y periodo se mide en segundos y frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. Ahora, la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones en un determinado tiempo. Esto quiere decir, por ejemplo, si tenemos un péndulo que tiene un periodo de 2 segundos, esto quiere decir que tarda 2 segundos en ir y volver. Su número de oscilaciones es qué cantidad tarda, qué cantidad de oscilaciones da por segundo, por cada segundo. En este caso, ni siquiera da una oscilación, ¿no? Porque el periodo es 2 segundos, o sea que tarda 2 segundos en dar una oscilación. Por lo tanto, sería frecuencia igual 1 sobre periodo, y ponemos 1 sobre 2, a ver, que es el periodo, y daría media oscilación, ¿no? Un medio. Y su unidad es el hercio, ¿ya? No se olviden el sistema internacional. Ahora, la frecuencia angular es el ángulo recorrido por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos por definición que una vuelta completa se define como 2pi y hacemos lo mismo con una oscilación. Una oscilación completa también se tiene que definir sobre 2pi. ¿Ok? Una oscilación completa se define en 2pi, que es pi, y acá sería 0. Entonces, lo que es la frecuencia angular es qué cantidad de ángulo va a recorrer por segundo. Por ejemplo, si tenemos un periodo de 2 segundos, digamos, o sea que tardaría 2 segundos en dar una oscilación completa, y su frecuencia angular sería cuánto avanza por segundo. En este caso, si podemos verlo a la vista, que en un segundo avanzaría hasta pi, y en el otro segundo avanzaría hasta 2pi, que ya se cumpliría el periodo. Y la fórmula de frecuencia angular no es más que 2pi sobre periodo. Y si lo reemplazamos el periodo, que es 2, nos daría pi, que es lo que vimos. ¿Listo? Ahora el desplazamiento. El desplazamiento se refiere al desplazamiento o elongación del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que un resorte no siempre puede comenzar en la posición de equilibrio. Un resorte puede comenzar acá, puede comenzar acá, puede comenzar acá. Esa distancia o elongación en el caso de un resorte, ¿no? Es eso, en qué parte está el desplazamiento. Y se mide en metros, ¿no? Se lo define como X. Y se mide en metros. Luego tenemos el amplitud, que la amplitud es nada más que el máximo desplazamiento. Por ejemplo, si tenemos un resorte, digamos, echado, y este es su punto de equilibrio, aquí, y lo estiramos hasta acá, y luego lo soltamos, va a tender a ir hacia atrás, ¿no? Por la fuerza, por la constante de recuperación, y luego de que llegue hasta un cierto punto que no va a pasar, va a volver hasta la misma posición. Esta distancia es la amplitud, donde es el máximo desplazamiento. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de estas definiciones?
Esto ya lo vieron en el laboratorio, creo. ¿Está todo claro? Sí. Ya, gracias. Ahora vamos a ver qué es la fase inicial. La fase inicial es el ángulo de posición del inicio del movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí tres gráficas ideales, tanto de posición, velocidad y aceleración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de esto de ideales? Que su fase inicial es cero. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos aquí un resorte, ¿ya? El cual vamos a decir que comienza en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, su posición es cero porque está en equilibrio, su velocidad es máxima y su aceleración es cero. Esto ya lo vieron mejor en laboratorio. Y acá sería su fase inicial cero. Y como podemos ver, por ejemplo, aquí la fase inicial es cero. Acá sería 2pi, ¿no? Acá sería pi. En la fase inicial cero, la posición igual es cero. Cumple. En la fase inicial cero, la velocidad es máxima. Cumple. Y aquí igual, en la posición de cero, su aceleración es cero. Igual cumple. No siempre su fase inicial va a ser cero. Por ejemplo, si tenemos una gráfica de posición versus tiempo, la cual es así, digamos, a ver, así. Esto es una gráfica de posición versus tiempo. Si fuera de velocidad versus tiempo, que es la que tenemos acá, la fase inicial sería cero, pero esto es posición versus tiempo. Entonces, ¿cuál sería su fase inicial? La fase inicial es la distancia por la cual comienza, digamos. En cambio, por ejemplo, acá tenemos, no, para ver bien cuál es la fase inicial, podemos irnos a nuestras gráficas ideales y ver en qué punto comienza. Si comienza acá, comienza acá, comienza acá, o dónde comienza. En este caso nos podemos fijar que comienza acá, en esta parte de acá. Entonces, si comienza acá, esto es pi medio, la distancia que hay desde cero hasta donde comienza es la fase inicial. Por lo tanto, si vemos esta gráfica, solo viéndola podemos saber que la fase inicial es pi medio. Esto puede ser que les pregunten en el examen, puede ser que les den una gráfica de, no sé, velocidad versus tiempo, digamos, y le pongan la gráfica y les diga cuál es su fase inicial. Aquí, en esta gráfica, no sé si alguien me podría decir cuál es la fase inicial es velocidad versus tiempo. Teniendo en cuenta que aquí es pi medio, aquí es pi, y aquí es 2pi, aquí es 3pi medio. A ver qué dicen en el chat. Cero. No, esto Es pi medio. es velocidad versus tiempo, no es posición. Si fuera posición versus tiempo sería cero. En este caso, si se dan cuenta, desde acá abajo sube, ¿no? ¿En qué parte de la gráfica ideal sube desde la posición de acá, ¿no? Acá en esta parte. Esta parte sube, luego bajaría, luego subiría. Entonces, la fase inicial sería 3pi medio. ¿Tienen alguna duda con las fases iniciales? Sí. ¿Por qué hay diferencia Sí. en velocidad y posición? Ah, ya. Bueno, esta parte del resorte supongo que ya lo vieron en el laboratorio. Bueno, es por eso más que todo. Si tenemos un resorte, digamos, en la posición de equilibrio, que tenemos un plano, y lo estiramos, digamos, hacia arriba, este va a tender a subir, ¿no? Hasta que llega a un punto, esta es posición versus tiempo. Y luego va a volver a bajar, hasta acá. Y luego volvería a subir, volvería a subir, y ahí se completaría una oscilación completa. Esto en posición, ¿no? Como vieron en el laboratorio, en la posición de equilibrio sabemos que la velocidad es máxima, ¿no? Y ahí en los extremos la velocidad es cero. Bueno, acá está. Por lo tanto, no comenzaría desde cero en velocidad. Comenzaría
desde la máxima, como está en la gráfica ideal. Y por eso son las gráficas, ¿no? Y estas son representadas, si se dan cuenta, esta es la función seno, esta es la función coseno, esta es la función menos seno, ¿no? Es una manera de representar posición, velocidad y aceleración. Espero que les haya aclarado su duda. ¿O tienen alguna otra duda? Disculpa, y si la fase inicial sería distinta a esos ángulos, ¿cómo la podemos hallar? Ah, ya eso es con la fórmula. Ahorita les voy a mostrar la fórmula. Eso sí es distinta, digamos, es con fórmula. Aunque puede ser igual acá, digamos, pi cuarto, pero ya si es, no sé, acá es bien rebuscado, ya es con fórmula. Que ahorita les voy a mostrar la fórmula. Ah, perfecto. A ver, ya. Ahora las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. O sea, una pregunta sobre lo que dijo de la fase cambia por sí, si es velocidad, aceleración y posición, cambia La la fase fase inicial, inicial. sí, la fase inicial cambia de acuerdo a si es posición, velocidad o aceleración. Dependiendo de qué te pida, ¿no? O sea, si te dan una gráfica de aceleración versus tiempo, no sé, te den esto, la fase inicial va a ser diferente a la de acá, ¿no? Es la misma gráfica, o sea, es la misma gráfica, pero uno es de aceleración y otro es de tiempo. Y sabemos que una comienza en cero y otra comienza en su máxima velocidad. Por lo tanto, las fases iniciales van a ser diferentes. ¿Ok? Digamos, estas dos no pueden ser representadas como una misma ecuación. Digamos, en un ejercicio no puede ser la misma, el mismo, ¿cómo puedo decir? Como la misma gráfica, digamos. Siempre va Y a en variar. ahí la aceleración, En ¿con qué ángulo empezaría? aceleración versus tiempo, la fase inicial sería cero. Exacto. Aquí, en aceleración versus tiempo, la fase inicial sería cero. Porque, bueno, se pueden ver, mejor si las dibujan en un papel las ideales, y así se dan cuenta mejor de cuál es la fase inicial cuando les den una gráfica. No es más que la seno, coseno y menos seno. Gracias. Listo. Ahora les muestro las ecuaciones del MAS. Las ecuaciones, igual mejor si se las anotan. La ecuación de posición es amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. De velocidad es frecuencia angular por amplitud por coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Y aceleración es menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. ¿Ya? Si se dan cuenta, se está derivando, ¿no? Si derivamos el seno es coseno, si derivamos el coseno es menos seno. Nada más que eso. Y acá se los pongo ¿qué significa cada letra? Velocidad, aceleración, W, frecuencia angular, y esto es fase inicial. Este es tiempo, por si acaso. Tiempo. Listo, ahora las fórmulas de velocidad máxima y aceleración máxima. Aquí hay un pequeño truco para aprendérsela, que la velocidad máxima no es nada más que esto. La aceleración máxima no es nada más que esto. Y si nos piden posición máxima, sería nada más que esto, ¿no? Porque la posición máxima es la amplitud. Eso ya lo vimos en la definición de amplitud. Sería velocidad máxima es frecuencia angular por amplitud, aceleración máxima menos frecuencia angular cuadrado por amplitud. Ahora, velocidad en un punto X y aceleración en un punto X. Esto es cuando nos dan un punto, digamos, y nos piden la velocidad en ese punto. Puede ser en cualquier movimiento armónico simple. La fórmula de frecuencia angular por raíz de amplitud al cuadrado menos el punto al cuadrado. Y acá es aceleración en un punto, ¿no? Menos frecuencia angular al cuadrado por el punto. ¿Listo? Mejor si le sacan foto o la... Igual ya pasar el documento después. Pero
Mejor si se lo anoten en un formulario. Y ahora vamos a ver con los ejercicios de tipo examen. A ver, dice, un movimiento armónico siempre está representado por la ecuación de velocidad igual 8 por coseno de 0.2 tiempo menos pi tercio. Y en sistema internacional. Calcular la amplitud, frecuencia, fase inicial, periodo, frecuencia, ya. A ver, vamos a empezar. Primero, el inciso A. Nos dice amplitud, frecuencia angular, fase inicial. Primero, siempre cuando les den una fórmula, o sea, una ecuación de aceleración, velocidad o posición, la deben igualar a su fórmula original. Así, a esto me refiero. A ver, le voy a poner con otro color. Velocidad es igual a frecuencia angular por amplitud por coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Acá me faltó tiempo. Ya. Ahora lo que hacemos no es nada más que igualar. A ver, puedes meter a uno. Ya. Aquí igualamos, vemos que esto. A ver, ¿qué pasó? Ya. Esto igualamos, vemos que la frecuencia angular es 0.2 y la fase inicial es menos pi tercio. Ahí ya nos dan dos datos y nos dan uno que podemos hallarlo reemplazando. A ver, o sea, solamente con esto podemos deducir que frecuencia angular por amplitud es igual a 8. Deducimos que frecuencia angular es igual a 0.2 radianes sobre segundo y que por la fase inicial es igual a menos pi tercio. Ahora podemos eh, de esto de frecuencia angular por amplitud igual a 8 podemos despejar amplitud, ¿no? Porque tenemos frecuencia angular. ¿Cuánto sale eso para los que están con calculadora? 40, Ya, 40 metros. 40 metros. gracias. Exacto, es 40 metros porque está en sistema internacional. A ver, después, bueno, ya tendríamos amplitud, frecuencia angular y fase inicial, que es lo que nos pedían en el inciso. Ahora el inciso B. En el B nos piden periodo y frecuencia. Si sabemos que periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, simplemente reemplazamos frecuencia angular, que es 0,2. ¿Y eso cuánto saldría? 31.41 segundos. 41. Y ahora nos pide frecuencia, ¿no? Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. O también, si también esto podemos deducir, si periodo es igual a 2pi sobre frecuencia sería igual a frecuencia angular sobre 2pi. 0.2 sobre 2pi. ¿Cuánto sale eso? 0.031 Hz. Ya. Eso sería el B. Tenemos periodo y tenemos frecuencia. Ahora en el C nos piden la máxima aceleración. Ya. Ahora acá vamos a hacer la máxima aceleración. Aceleración máxima es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Entonces simplemente reemplazamos. Ya tenemos todos los datos. 0.2 al cuadrado y la amplitud es 40. ¿Cuánto sale eso? 1.6. Ya. Menos 1.6 metros sobre segundo. Ahora el inciso D que nos piden, a ver. La posición para t igual 2 segundos. Ya. Nos piden la posición para t igual 2 segundos. Aquí podemos utilizar la fórmula de posición, que es amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial.
amplitud es 40, por el seno de frecuencia angular es 0.2, y nos dan el tiempo, en un tiempo de 2 segundos. Y la fase inicial es menos pi tercio. ¿Cuándo sale eso? Por si acaso deben hacerla en radianes. Su calculadora debe estar en radianes. ¿Cuánto sale? Menos 24.11. ¿Cuánto? Perdón. No te escuché. Me voy a mostrar eso. Ahorita. Que la compañera Peña pague su... Ya. ¿Cuánto era? Perdón. Menos 24.11. Menos 24,11 metros. Ya. Ahora en la última, en la E, nos pide graficar gráfica de velocidad versus tiempo. Ya. Ahora les enseño cómo graficar. La E nos pide velocidad versus tiempo. Ya. Primero, escribimos la ecuación de velocidad, que es frecuencia angular por amplitud, por el coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Velocidad. Velocidad, frecuencia angular es 0.2, amplitud es 40. ¿Cuánto es 0.2 por 40? Solo eso. Esta es la. 8. Ya. Y ahí tenemos la ecuación. Este 8 representa la velocidad máxima, que la necesitamos para poder graficar. A ver. Ya. Ahora hacemos nuestra tablita. Y lo que vamos a hacer es darle valores a t. Y esto nos va a arrojar un valor en b, ¿no? Porque depende de t. Vamos a dar 0. Ah, ahora esto, importante para que sepan qué valores darle. Porque no saben, digamos, qué distancia va a tener t. Qué valor darle, ¿no? Pues algunos pueden darle, no sé, 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, y piensan que ya es suficiente. Pero no saben hasta dónde va a llegar la gráfica. Porque la gráfica debe ser mínimo una oscilación, debe tener, ¿no? Por lo menos debe tener una oscilación. ¿Y cómo sabemos hasta dónde graficar? Si tenemos t, entonces con el periodo, ¿no? Con el periodo podemos saber cuánto graficar. Era 31.41. Entonces nuestra gráfica en t por lo menos tenemos que llegar hasta 31.42. Entonces lo podemos hacer de 5 en 5. 15, 20, 25, 30 y 35. Y en velocidad, sabemos que la velocidad máxima es 8, ¿no? Que de ahí ya no pasaría. Entonces acá lo hacemos de 2 en 2. 6, 8. Menos 2, menos 4, menos 6. Ya. Ahora se van a ir a su calculadora y van a poner mode y van a poner table en el número 7. Mode y table. Y les tiene que salir así. Y ahí van a poner 8 por coseno, abren paréntesis, ¿no? Se abre automáticamente, 0,2, y donde está t, ponen alfa y el botón de cerrar paréntesis, ¿no? Arribita hay una X, eso, y les tiene que ser una X, tiene que ser así más o menos, 8 coseno 0,2 X
y menos pi tercio. Todo esto lo tienen que hacer en radianes. Les debe salir así. Una vez que pongan todo eso, a ver, una vez que en Start le van a poner 0 y en End le van a poner 35. Y en Step le van a poner 5, que es que dé saltos de 5 en 5. Y ahí les van a salir todos los valores directos. Me van a dictar los valores ya. 10, 15, 25. Ya. Para 0, ¿cuánto salió? 4, 4. Ya. Para 5, 7.9, 8 le vamos a poner. Para 10, 4.6, para 15, menos 2.9, para 20, menos 7.8, para 25, menos 5.5, ya. Para 30. 1.9, ¿Y el último? 7.5. Ya. Ahora simplemente dibujamos los puntos, ¿no? Ya tenemos los puntos. A ver. Para 0 es 4. Para 5 es 8. Ah, sí, si se dieron cuenta, en esta parte de acá no hay ningún valor que pase 8, que pase el número 8, ¿no? Solo llegan hasta 8, pero no pasan, porque la velocidad máxima es 8. A ver, para 10 es 4.6. Acá. Para 15 menos 2.9. Para 20. Esta gráfica va a ser aproximada, no va a ser exacta. 7.5. Ya. Y unimos los puntos. Sí, más o menos. ¿Y ahora qué pasa? Si se dan cuenta, aquí comienza, ¿no? Comienza aquí la oscilación. Y en un periodo completo, o sea, en 31.42, más o menos por acá, eh, vuelve, ¿no? Vuelve al mismo punto. Bueno, en una gráfica exacta, a ver, sería así. Ya, ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que en un tiempo de 31.42 volvió al mismo punto en el que empezó. Eh, Así que se confirma, digamos que está bien la gráfica. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? La fase inicial ahí, ¿cuál sería? En la fase inicial es menos Peters. Ya la tenemos. Si no tuviéramos la fase inicial, no pudiéramos graficar. ¿Otra duda? La gráfica se lo está haciendo con un número o el ingeniero pide así en pi, en radianes. Con número. Con número. Ya, vamos al otro ejercicio. Disculpa, ¿sí vienen ejercicios en el examen? Sí, les puede pedir graficar, ¿no? Este es de lo más complicado que les puede pedir el ingeniero. Normalmente les pide, si les dan un ejercicio así, con una fórmula, le van a pedir tres cosas, digamos. Aceleración máxima, periodo, frecuencia, amplitud, frecuencia angular, así. Entonces, graficar no creo que les pida porque es complicado, ¿no? Pero igual, digamos, está bien que aprendan. ¿Y cuántos ejercicios más o menos tiene? El ingeniero Ceballos pasa 5 ejercicios y les da 50 minutos y 10 minutos para entregar, para sacarle foto y entregar el examen. Ah, listo, gracias. Ya. Ahora este ejercicio dice, usted debe ser un objeto que se mueve en movimiento armónico simple cuando dicho objeto está desplazado 0.600 metros a la derecha. Y ahora vamos a ir anotando datos. Dice que tenemos un objeto que está desplazado, ¿no? Nos da una posición, 0,6 metros a la derecha. Después nos dicen que en ese punto tiene una velocidad de 2.20 metros sobre segundo. Entonces nos están dando velocidad en un punto.
2 metros sobre segundo. Ok, igual está hacia la derecha. Después, igual tiene una aceleración en ese punto de 4.4 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esta está a la izquierda, quiere decir que está desacelerando. Sería menos 4.4, ¿no? Porque está desacelerando. Sí. Después, ¿a qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento? Ya. Esto se va a explicar mejor graficándolo. Yo lo voy a graficar como un resorte, porque yo lo veo más fácil de explicarlo así. Porque es un movimiento armónico simple, puede ser un péndulo. Igual. Digamos que acá tenemos la posición de equilibrio, pero dice que lo estiramos, ¿no? Una cierta distancia. Aquí. Y en esta distancia, la cual se estiró, su velocidad en esa distancia, su velocidad en ese punto es 2.2 y su aceleración en ese punto es 4.4. Y la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el punto es 0.6. Pero ahora nos piden a qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse. Y sabemos que un objeto se detiene cuando llega a su amplitud, ¿no? Para, para empezar el movimiento de vuelta. Entonces tenemos que hallar su amplitud. La amplitud es desde el punto de equilibrio hasta acá. Esa es la amplitud. Pero a nosotros no nos piden amplitud, nos piden a qué distancia de este punto se desplazará el objeto. O sea, a qué distancia de este punto. O sea que nos piden esto de acá. De este punto hasta acá, esa distancia nos piden. La vamos a llamar B. Ahora tenemos velocidad, aceleración. Nosotros sabemos que la fórmula de velocidad en un punto es igual a frecuencia angular por amplitud al cuadrado menos el punto al cuadrado. Pero no tenemos la frecuencia angular, nos falta. Entonces podemos utilizar la fórmula de aceleración en un punto, que es menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Ah, no, por el punto. Y de acá podemos despejar frecuencia angular, que sería frecuencia angular al cuadrado igual. Sí. Sí, estaría bien. El signo, por si acaso, el signo solamente indica hacia qué lado, si es aceleración o desaceleración, así que lo pueden quitar. Acá sería 4.4. Aparte que esto es desaceleración, ¿no? Es menos. Y después el menos se va a ver con el menos. Después la posición es 0.6. ¿Cuánto sale eso? Disculpa. ¿Cuánto sale? 2.70. Ya, gracias. Sería radianes sobre segundo. Bueno, ya tenemos frecuencia y tenemos velocidad en un punto. Ahí también tenemos el punto. De acá podemos despejar amplitud. Sería velocidad en un punto sobre frecuencia es igual a raíz de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Elevamos ambos al cuadrado y se va la raíz. Al cuadrado menos posición, el punto al cuadrado. La amplitud al cuadrado va a ser igual a posición al cuadrado. La velocidad en el punto sobre la frecuencia angular al cuadrado más la posición. Ya. Reemplazando, velocidad es 2.2, la frecuencia es 2.70 y la posición es 0.6. ¿Cuánto sale eso?
Esto te elevado al cuadrado. De ayer. ¿Cuánto sale? 1,011. 1.01. Ya. Ahora ya tenemos la amplitud. Entonces tenemos que hallar distancia, ¿no? ¿Cómo hallamos distancia? A ver, sabemos que amplitud, acá lo vamos a hacer. Sabemos que amplitud es igual a 0.6 más distancia. Despejamos distancia, sería igual a amplitud menos 0.6. Amplitud de 1.01 menos 0.6. ¿Cuánto sale eso? 0,41. Metros. Entonces esta sería la respuesta. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿Qué fórmula ocupaste para la distancia? Una preguntita, disculpa, la misma fórmula, ¿se aplica la misma fórmula, digamos, para cuando es péndulo y cuando es resorte? En periodo no, porque péndulo tiene su propia fórmula y resorte tiene su propia fórmula igual. Pero si es un movimiento armónico simple, puedes aplicar estas de acá. La de velocidad en un punto, aceleración en un punto. Esto es para cualquier movimiento armónico simple. Pero cuando les dan resorte o péndulo y les piden periodo, o no sé, o constante, digamos, no, solamente pueden usar las de periodo. Las de periodo de péndulo, periodo de resorte. Anótensela todas estas fórmulas. ¿Lo vas a mandar por PDF Sí, o lo vas a mandar por documento? Mejor para que así después lo anotemos después de la clase. sí, lo voy a mandar o sea, el documento por PowerPoint. En PowerPoint se lo voy a mandar. Hay uno Gracias. que preguntó cómo saqué la distancia. En esto solamente se deduce, ¿no? Porque, a ver, tenemos la amplitud, es desde el punto de equilibrio hasta donde se para. Eso es por definición. Sabemos que es desde el punto de equilibrio hasta donde pare. Y acá en el ejercicio nos dice que un objeto está desplazado 0.600 metros a la derecha de su posición de equilibrio. De la posición de equilibrio está desplazado 0.6. Entonces, lo que nos pide es desde este punto hasta donde pare, ¿no? Hasta acá. Y podemos deducir, si sabemos que esto más esto es la amplitud, ¿ya? Y bueno, simplemente le puse amplitud igual 0.6 más d, de ahí despejé d y listo, digamos. Lo que nos pide es esto. Solamente si lo graficas le vas a entender mejor. O sea, si te da un ejercicio, lo mejor si lo grafican. Es más fácil de entenderlo así. ¿Alguna otra duda? Esa fórmula de velocidad, ¿de dónde salió? Disculpa. La velocidad en un punto, Sí, esta ya se las puse acá. Aquí está. Anótensela. Esto. Esa es velocidad en un punto para un movimiento armónico simple. Ya. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Dice, un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 56 kilogramos de un resorte ideal con masa despreciable. Estirando el resorte 0.150 metros, ahora se estira el pez 5 centímetros hacia abajo y luego se suelta. ¿Qué periodo de oscilación tiene el pez? Ya. Nos dan, acá anotamos los datos, nos dan una masa, 56 kilogramos. Y nos dicen que se está estirando el resorte 0.150 metros al momento de poner la masa. ¿Ya? Y después nos dan otra distancia, la ponemos aquí sub 1, 5 centímetros.
¿Qué periodo tiene el pez? Ya. Primero acá les voy a explicar cuál es la fórmula de periodo en un resorte. Aunque ya la debieron ver en laboratorio. Periodo de un resorte. El periodo es igual a 2pi por la raíz de masa sobre la constante. A ver, para los que no sepan qué es la constante, ahorita se les explico. ¿Alguien sabe qué nos dice la ley de Hooke? Eso es pregunta con el ingeniero Ceballos en el oral. ¿Alguien sabe? Que cuando se estira o se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento, pero inversa al movimiento. Exacto, es eso. O sea que cuando estiramos un resorte, digamos que ponemos un peso, ¿no? Si no ponemos nada al resorte, la constante va a ser 0. Si el resorte lo dejamos sin nada que estirar, sin una masa, ¿ya? Pero si le ponemos una masa, el resorte va a estirarse. Y va a recorrer una cierta distancia. Entonces ya no va a ser 0 la constante. La constante va a ser proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento, ¿no? En este caso al peso de la constante K. Ya. Ahora, ¿cómo hallamos la constante K? Bueno, la ley de Hooke, acá, esto igual importante que se lo noten, es igual a menos la constante por la oposición. Con esta fórmula podemos hallar la constante. Entonces, fuerza igual a menos K por X. De acá despejamos K. Por si acaso el signo también nos dice simplemente que está yendo opuesto al movimiento, ¿ya? Lo podemos quitar. Fuerza sobre X. Ya. Fuerza de física 1 sabemos que es masa por gravedad. Masa 56, gravedad 9.8, la distancia que recorre 0.15. ¿Cuánto sale eso? $3.658.67. 3.650. Ya. Newton sobre metro. Porque acá esto es fuerza, ¿no? Fuerza es Newton y distancia es metro. Ahora ya tenemos la constante y la podemos reemplazar directamente en la fórmula de periodo. Masa de 56, 3.658,67. ¿Cuánto sale eso? Y el menos es simplemente el menos de la constante nos dice que está yendo opuesta al movimiento. ¿Ok? Nada más. Es igual que la aceleración. El signo simplemente nos dice que está desacelerando o está acelerando. En estos temas no es muy importante el signo. Así que, y aparte si le ponemos el menos acá, no va a salir más de error, ¿no? Solamente nos dice que está haciendo... 0,77. Ya, gracias. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, si alguien se pregunta qué pasó con este 5 centímetros, ¿por qué no lo usamos? Eh, porque dice que se estira, ¿no? Que después lo estira el pescador, 5 centímetros más. Pero lo que pasa es que el periodo no depende de cuánto se estire. El periodo solo depende de la masa y de la constante. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo estiramos 5 centímetros, el periodo va a ser el mismo. Si lo estiramos 10 centímetros, el periodo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, mientras mayor lo estiremos, la constante va a actuar de la misma manera. O sea, va a ser más fuerte, digamos. Y el periodo se va a igualar. O sea que no varía de cuánto uno lo estire, de cuánto lo estire una fuerza externa,
sino la posición que se pone en la fórmula de Hooke es la posición que se origina por el peso, nada más. Porque hay algunos ejercicios que les dicen, luego lo estiran y luego lo vuelven a estirar para confundirlos, digamos. Y algunos lo suman las tres estiradas y lo ponen acá en X, en esta X. Y no, eso está mal. Ya. Ahora vamos con este ejercicio. Un objeto se mueve en movimiento armónico simple con un periodo de 0.8 segundos y aceleración máxima de 6.5. Cálculo de la velocidad máxima. Rapidez máxima es lo mismo que velocidad máxima. Nos dan los datos. Nos dan ya el periodo y la aceleración máxima. A ver. La velocidad. A ver, vamos a anotar la fórmula de velocidad máxima para ver qué podemos hacer. Sabemos que frecuencia angular por amplitud. A ver, ya, ¿cómo podemos deducir frecuencia angular? Si tenemos periodo, entonces frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo. Periodo es igual a 0.8. ¿Cuánto sale eso? Siete coma ochenta y cinco. Gracias. Radianes sobre segundo. Ya tenemos la frecuencia angular, nos faltaría la amplitud. También nos dan la aceleración máxima. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? La frecuencia angular por amplitud. De acá podemos despejarlo. Sabemos que la aceleración simplemente si nos dice que está desacelerando o acelerando. A ver, amplitud igual a aceleración máxima sobre frecuencia angular al cuadrado. Sería aceleración máxima 6.5, frecuencia angular 7.85 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Cero coma ciento cinco. Ya, esto lo reemplazamos acá. La frecuencia angular ya la tenemos, 7.85, y la amplitud 0,105. ¿Y cuánto saldría? Cero coma 828. 82, 426, creo que sale así, ¿no? Es un Sí. 8. No es el 4. No, me sale a mí 80, 082, 0,82. 82, 42, 4. 5. 42. Sí, sí, Exacto. sí. 42.5, ya. Pero el más cercano es este, ¿no? No nos sale exacto porque solo utilizamos dos decimales. Bueno, aquí 3, aquí 2. Pero si utilizamos más, si utilizamos los 4, nos va a salir exacto eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Sí, está claro. Ya, gracias. Ahora vamos con otro. Dice un oscilador armónico se encuentra en un instante determinado en una posición que es igual a un tercio de su amplitud A. Determina para dicho instante la relación existente entre la energía cinética y la energía potencial. Ya. Esto igual, las fórmulas de energía cinética son estas, ¿ya? Energía cinética es igual a 1/2 masa por frecuencia angular al cuadrado, amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Y la de energía potencial es esta, 1/2 masa frecuencia angular al cuadrado por amplitud al cuadrado. Sí, es así. Bueno, no, perdón, es x al cuadrado. Es eso, esas son las fórmulas, ¿ya? Se las anotan si quieren.
Ahora nos dice la relación que existe en energía cinética y energía potencial. Ponemos la fórmula acá. Masa por frecuencia angular al cuadrado, amplitud al cuadrado, menos presión al cuadrado. Y la de potencial acá. Ahora, bueno, acá pues, este medio se elimina. Esta masa con esta masa se elimina y esta frecuencia angular con esta frecuencia angular se elimina. Sería amplitud al cuadrado menos. Acá nos dicen que está en una posición donde es un tercio, ¿no? De la amplitud. Entonces, posición es igual a un tercio de la amplitud. Acá lo escribo. Posición es igual a un tercio. Y posición igual a un tercio de la amplitud. Simplemente aquí es por aritmética. Sería a al cuadrado. A ver. Sobre 9. Al cuadrado sobre 9, ¿no? A ver. Sería energía cinética, energía potencial. Multiplicando, ¿no? Resolviendo lo del numerador, sería 9 al cuadrado menos al cuadrado sobre 9. Todo esto sobre al cuadrado sobre 9. El 9 y el 9 se van. Sería 9 al cuadrado menos al cuadrado sobre al cuadrado. 9 al cuadrado menos al cuadrado, 8 al cuadrado. Listo. Eso sería. Es fácil este ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Simplemente es matemática. Bueno, lo que tienen que anotarse son las fórmulas, ¿no? De energía cinética y energía potencial. Igual les voy a pasar un formulario. No, la ley de Hooke solo se aplica a resorte, no a péndulo. Porque no se está estirando ni comprimiendo nada en un péndulo. Y vamos con otra ejercicio. A ver, tenemos toda la ecuación x 0,12, ¿no? Ah, ya. Este ejercicio es de tipo. Este ejercicio preguntó Ceballos el anterior semestre en su primer examen. Y varios se equivocaron en este. Y ahora vamos a hacer. Tenemos la ecuación 0,8 seno 1,2t más pi tercio. Les dan una ecuación, lo primero que tienen que hacer es igualarla con la original. X igual amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. De acá podemos deducir que amplitud es igual a 0,8, que frecuencia es igual a 1,2. Acá no nos están diciendo, ¿no? Pero vamos a suponer que es sistema internacional, porque acá nos están dando metros. Y la fase inicial es pi tercio. Ya. Dice allá la posición para qué tiempo t de la posición x. Ah, ya. Ya. Bueno, no era necesario hacer esto. Simplemente tenemos que, nos está dando ya la posición y tenemos que despejar t. ¿Ya? Bueno, esto no era necesario, pero igual lo dejo ahí. Vamos a despejar t. Sería x 0,8. El seno pasa al otro lado, ¿no? Sería 1,2 t a pi tercio. Después de esto, el menos pasa el pi tercio con negativo. T sería igual a seno de menos 1 x sobre 0,8 menos pi tercio. Todo dividido entre 0,2. ¿Cuánto sale eso?
¿Cuánto sale? Menos 0,66 metros. 66 metros. Ya. Mejor si me dictan los cuatro, las últimas cuatro. Los cuatro decimales. 66,20. Ya. Acá nos dan un tiempo negativo, ¿ya? Cuando les den un tiempo negativo, lo que hay que hacer es sumarle un periodo. Nunca deben dejarlo como tiempo negativo, porque en el ejercicio en los incisos estaba esto, es menos 0,7620, pero es negativo. ¿Y por qué les digo que tiene que sumarle un periodo? Se lo voy a explicar gráficamente. Digamos que tenemos nos dan un tiempo, digamos que tenemos algo así. ¿Ya? Tiempo, posición. Y nos sale que nos pide para qué posición para qué tiempo x va a ser igual a 0,2. Y nos puede dar un tiempo acá, digamos, ¿no? Aquí para esta posición va a ser 0,2. Y este es un tiempo negativo, ¿no? Pero está bien, digamos, para este tiempo la posición va a ser 0,2, está bien. Pero ¿qué pasa? Que es negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle un periodo. Porque un periodo es una oscilación completa, ¿no? Sabemos que es una oscilación completa. Si le sumamos al t un periodo, nos va a dar el mismo punto en x, solamente que ha aumentado un periodo, que igual está bien. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando les salga tiempo negativo, deben sumarle un periodo. No se olviden de eso. Y ahora llevamos periodo igual a 2pi sobre frecuencia angular. Frecuencia angular 1,2. ¿Cuánto sale eso? Cinco coma 23. Ya. Ahora simplemente lo suman, ¿no? Le ponemos tiempo 6620 más 5,23. ¿Cuánto sale eso? 4,57. Sí, eso salía en los incisos. Salía menos 0,66 y 4,57. La mayoría puso menos 0,66. Ya saben, le suman un periodo. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna duda con este ejercicio? Pues, no, pues, no. Con tierra esto, ¿no? Un movimiento armónico simple está representado por la gráfica de velocidad versus tiempo mostrada en la figura. Calcular la amplitud, la máxima aceleración, la fase inicial, la posición para t igual 5. Ya. Esta es una gráfica de velocidad versus tiempo. Y acá podemos deducir varias cosas. Por ejemplo, esto de acá, 2, es la velocidad máxima, ¿no? Porque no pasa de ahí. Entonces podemos deducir que la velocidad máxima es 2 metros sobre segundo. ¿Qué más se puede decir acá? A ver. No tenemos la oscilación completa, ¿no? Pero tenemos media oscilación. Hasta acá. Esta es media oscilación. Entonces, si sabemos que perdón. Si medio periodo, ¿no? Medio periodo, está bien. Es igual a 4, entonces el periodo va a ser igual a 8, ¿no? O sea que el periodo va a ser hasta acá. Esto sería una oscilación completa, 8. Ya tenemos el periodo. Nos piden la amplitud, la máxima aceleración, la fase inicial. A ver. La fórmula de velocidad máxima sabemos que es frecuencia angular por amplitud. De acá podemos despejar amplitud. Sería velocidad máxima sobre frecuencia angular. Frecuencia angular no tenemos, pero la podemos deducir. Frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo, que esto es 2pi sobre 8. Mitad 4, mitad 1. Sería pi cuartos, ¿no? Ahora amplitud sería igual a 2 sobre pi cuarto. ¿Cuánto sale eso?
-0,785. Ya. Metros. ¿Seguro que sale 0.785? Ese es del pi sobre 4. Ah, solo del pi sobre 4. Ya. 2,54. Ya, gracias. Donde dice velocidad máxima no sería aceleración. ¿Dónde? ¿Acá o acá? ¿En cuál? Velocidad máxima igual a 2 metros sobre segundo, dice. ¿No sería aceleración? Ah, ya. Bueno, en la gráfica en que nos están dando es velocidad versus tiempo, ¿no? Entonces, de acá, estas partecitas de acá, entonces serían las máximas aceleración, las máximas velocidades. Si la gráfica fuera aceleración versus tiempo, entonces estas serían las máximas aceleraciones. Y si fuera posición versus tiempo, lo máximo que llega sería la amplitud. Ya, pero acá nos están dando velocidad. Por lo tanto, la velocidad máxima es 2, deducido de esta gráfica. Ok. Ya. Tenemos la amplitud. Ahora nos piden la máxima aceleración. Ya. Bueno, acá nos piden la aceleración máxima. Menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Sería menos, voy a poner como pi cuarto, para que sea más exacto. La amplitud 8pi. ¿Cuánto sale eso? Todas estas operaciones se debe hacer en radianes. Sí, mejor si lo hacen todo en radianes. Esto si les ponen en tec no va a afectar, pero a los otros ejercicios de donde hay seno, coseno, ahí sí les va a afectar. Mejor si lo dejan en radianes. Ya, gracias. ¿Cuánto sale? Nadie sabe. Menos 1.57 ya. Gracias. Menos 1,57. Ya, gracias. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración máxima, ahora la fase inicial. Y acá, esto es con la gráfica, ¿no? Ahora vamos a poner la gráfica ideal de velocidad versus tiempo. Sabemos que es coseno, entonces así la gráfica ideal de velocidad versus tiempo. Pero esta comienza desde 0 para arriba, ¿no? Entonces desde 0 para arriba, para acá, para este lado. Acá es 0, acá es pi medio, acá es pi, y acá es 3 pi medio. Y bueno, y al acabar la oscilación es 2pi. Una oscilación completa de 2pi. Acá podemos deducir que es 3 pi medio, la fase inicial, con la gráfica. Ahora la posición para t igual 5 segundos. Aquí ponemos la fórmula de posición, amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo, más fase inicial. La posición es igual a amplitud es 2.54, 8 pi le voy a poner por el seno de frecuencia angular, pi cuartos, por tiempo, que nos dice para un tiempo de 5, más 3 pi medio. ¿Cuánto sale eso?
1,80. Ya, metro. Ahora está bien. Una cosa, por si es que, no sé, puede ser que les pregunte o no, no sé, es que esto, cuando les salga 3 pi medio de fase inicial, es lo mismo que les salga pi medio, menos pi medio. Por ejemplo, pueden cambiar esto de acá, 3 pi medio. Si lo tienen todavía, borren esto y pónganle pi medio, menos pi medio y les va a salir lo mismo. ¿Ya? Eso se lo explica mejor cuando lleguemos a vectores rotantes, que eso lo vamos a ver en la otra clase. Bueno, acá está la respuesta. Sí, sabe lo mismo. Ya. ¿Alguien tiene duda con este ejercicio o está todo claro? Está claro. Ya, gracias. Ahora, a ver, dice un péndulo siempre tiene una longitud de 80 centímetros. Un péndulo siempre tiene una longitud de 80 centímetros y cuelga una masa de 200 gramos, siendo su amplitud 30 grados. Calcular la fuerza neta, el periodo, y en cuánto se reduce el periodo si la longitud se reduce 60%. Ya. Okay, sí. ¿Cómo podemos identificar la fase inicial? Ya, a ver, vamos a explicar eso. Tienen que tener las gráficas las gráficas ideales de las tres. Aquí están las gráficas ideales de posición, velocidad y aceleración. Y ya con eso se dan cuenta cuál es la fase inicial. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestro ejercicio, voy a explicar acá. En nuestro ejercicio nos daban esta de acá, ¿no? Es velocidad versus tiempo. Y la fase inicial, si sube, si se dan cuenta aquí, sube, ¿no? Del punto cero sube. ¿En qué parte de la gráfica inicial sube? Aquí no sube, aquí tampoco. Aquí peor, digamos. Aquí sería, ¿no? De aquí sube para arriba. Y ahí sale que es 3 pi medio, ¿ya? Si se lo grafican, mejor. Tengo un ejercicio auxiliar que lo mando para ver si lo he hecho bien. El procedimiento, por favor. Ondas. Ya ondas lo vamos a ver en la otra clase. Ondas, todo lo que es vectores rotantes, onda y todo eso. Superposición, igual lo vamos a ver en la otra clase ya. La otra clase la vamos, al final le voy a decir cuándo va a ser porque su examen ya es este sábado. El formulario lo manda, por favor. Sí, les voy a enviar un formulario. A ver, dice, ahora este ejercicio. Un péndulo siempre tiene una longitud de 80 centímetros. Vamos a anotar los datos. Disculpa, viejo, ¿el formulario lo vas a mandar en documento? No, el formulario en foto. Es el formulario de todo lo que va a dar. Ah, ¿todos los formularios nos los vas a mandar? Ajá, toda la fórmula se le va a mandar. Belleza, gracias, brother. Una pregunta, ¿cuándo lo vas a subir? Mañana. O sea, el formulario y el documento se los puedo pasar hoy, acabando, y yo creo que hasta mañana ya se va a subir la grabación. Tenemos la longitud, 80 centímetros, que esto es igual a 0,8 metros. Tenemos la masa, 200 gramos, igual a 0,2 kilogramos. Y tenemos un ángulo, 30 grados. Para estos ejercicios de fuerza neta, van a tener que cambiar su calculadora a DEC, ¿ya? Solamente para los ejercicios de fuerza neta. Y ya, nos piden primero calcular la fuerza neta. La fórmula de fuerza neta es menos masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿ya? Y el ángulo nos lo están dando en grados, pues, ¿no? Si lo ponemos en radianes nos va a salir otra cosa. Para esto le ponen en DEC. Menos masa 0,2, gravedad 9,8 por el seno de 30. ¿Cuánto sale eso?
Menos 46,46. ¿Menos cuánto? Menos 2,46. ¿Está en DEC tu calculadora? No tiene que estar Sí, en lo radiano. puse en ello. ¿Lo pusiste? Sí. Ya. Entonces está bien. Ya. A ver, B nos dice el periodo, ¿no? Tenemos la longitud. Ya. La fórmula de periodo de un péndulo simple es 2pi por la raíz de la longitud por la gravedad. Creo que esto lo ven en el primer laboratorio. Simplemente reemplazo. Longitud 0,8, gravedad 9,8. ¿Cuánto sale eso? Disculpa, la fuerza neta me salió diferente. ¿Cuánto te salió? Menos 0,98. Sí, es eso. Tiene que estar en DEX su calculadora. Ya. ¿El periodo cuánto le sale? Uno coma 79. Ya. Ahora nos dicen en cuánto se reduce el periodo si la longitud se reduce el 60%. Ya. Digamos que tenemos una cuerda acá. Esta es la cuerda total, ¿no? 0,8 metros. Pero nos pide si se reduce un 60%. O sea, si le quitamos esta parte, digamos que tengo un 60%. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Un 40%, ¿no? Es como que a 100 le quitemos un 60%, nos quedaría 40. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos cuál es el 40% de 0,8? Simplemente multiplicamos 0,4 por 0,8. Esta va a ser la longitud 2. ¿Cuánto sale? 0,32. Ya, metros. Y simplemente esto lo pasamos a la fórmula del periodo. 0,32 sobre 9,8. ¿Cuánto sale? Este es el periodo 2. Cero punto 180. Ya. Pero no nos pide cuál es el periodo 2, nos pide cuánto se reduce, ¿no? ¿Cómo podemos hallar la reducción o la variación de periodo? Simplemente restando el 1,79 menos el 0,18. ¿Cuánto saldría? Uno punto 61. Ya. Ese es el resultado. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? No falta el 2pi ahí en el periodo 2. Cierto, que es cierto, falta el 2 piernas. ¿Sale eso con el 2pi? Saldría 1,14. Redondeando. Ya.
1,14. Bueno, esto lo pone acá. 1,14. ¿Cuánto saldría la variación del periodo? 0.65. Ya, esa sería la respuesta. A ver, vamos con otro ejercicio. Se tiene un péndulo físico con una masa de 200 gramos. Oscila con un periodo de 0,1 minutos y su momento de inercia es igual a 0,145 kilogramos metros cuadrados. Calcular el brazo. Ya esto es este péndulo físico, ya es diferente al péndulo simple. A ver, la fórmula de péndulo, la fórmula de periodo de un péndulo físico es esta. Periodo igual 2pi por raíz de momento de inercia por masa por gravedad por brazo. Esa es la fórmula de periodo de un péndulo físico. Nos dan la masa, 200 gramos, que esto es igual a 0,2 kilogramos. Nos dicen que oscila con un periodo de 0,1 minutos, o sea que nos dan el periodo 0,1 minutos, pero queremos pasarlo a segundos, ¿no? Sería 0,1 minuto, bueno, simplemente 0,1 minuto. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos, minuto y minuto se va, 0,1 por 6 sería, por 60 sería 6, ¿no? 6 segundos. Ya. Y su momento de inercia nos dan el momento de inercia. Listo. A ver, tenemos el momento de inercia, tenemos la masa, la gravedad es constante, la tenemos, y tenemos el periodo, ¿no? Simplemente despejar. Esto que está multiplicando pasa a dividir. No, perdón, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Igual, momento de inercia sobre el brazo. El brazo pasa para allá. Reemplazando sería 0,45. Masa sería 0,2. Gravedad 9,8. El periodo 6 segundos. ¿Cuánto saldría eso? ¿No sabe cuánto sale? Me salió 0,08 metros. Sí. Ese sería el resultado. Ya 8 centímetros. No, metro, porque todo esto está en metro. El momento de inercia está en kilogramos metro cuadrado. La masa está en kilogramos. La gravedad está 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Está en segundos, igual el tiempo, así que todo está en sistema internacional. Ya. ¿Qué ¿Tienen otro alguna nombre duda? puede recibir aparte del brazo? ¿Cómo? ¿Qué otro nombre puede recibir aparte del brazo, digamos? Distancia. Puede ser igual. Distancia. En algunos lados está como D.
también. O como R, creo igual, puede ser. Pero es distancia o brazo. Pero se dan cuenta, ¿no? Si les dan un valor, o sea, les van a darle su unidad. Y si es kilogramo por metro cuadrado, masa por distancia al cuadrado, es momento de inercia. ¿Ya? Yo sé que momento de inercia, su unidad es kilogramo metro cuadrado, ¿no? En sistema internacional. Sistema CGS sería gramo centímetro cuadrado. ¿Ya? Es unidad de masa por unidad de distancia al cuadrado. Ese es el momento de inercia. Ya. ¿Otra duda? Ya. Ahora vamos con el último ejercicio. Este igual salió en el examen de Ceballos el anterior semestre. La energía total de un resorte que oscila es de 235.200 ergios y oscila con una amplitud de 4 centímetros. ¿Cuánto vale la energía potencial para X igual 3? A ver, todo esto está en CGS, ¿no? Ergio está en centímetros, ¿no? Y hasta las respuestas están en ergios, así que no es necesario convertirlo a sistema internacional. Vamos a anotar los datos. Energía total, 235.200 ergios. Amplitud, 4 centímetros. ¿Cuánto vale la energía potencial para X igual 3 centímetros? Bien. La fórmula de energía total es 1/2 K, ¿no? Que K es masa por frecuencia angular al cuadrado. Masa por frecuencia angular al cuadrado. Sí. Por si la tienen la fórmula como masa por frecuencia angular al cuadrado. Por amplitud al cuadrado. ¿Ya? A ver, de esta fórmula tenemos energía total y tenemos amplitud. Entonces podemos despejar K, la constante. Entonces sería energía total, el 2 pasa al otro lado, igual K por amplitud al cuadrado. Entonces, energía total, amplitud al cuadrado. 2 veces 235.200 ergios, amplitud al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? $29.400. Ahora su unidad de K está en sistema internacional, ¿no? O sea, perdón, CGS. El sistema internacional de K es Newton sobre metro. Entonces podría ser dinas sobre centímetro. ¿Ya? O también hay otra forma, ¿no? Dinas, otra forma es, ¿cómo se llama? Ergio sobre centímetro cuadrado. Esas dos unidades tiene. Ya tenemos K. Nos pide la energía potencial. La energía potencial es 1/2 K por posición al cuadrado. Ya. Simplemente reemplazamos 29.400 x cuadrado 3. ¿Cuánto sale eso?
132.300. Sí. Hercios. No se olviden de las unidades en su examen. Con eso creo que es todo, sí. Con eso acabaría. O sea, ¿todos tienen una duda en este último ejercicio? Ninguna. Está clarísimo. Ya.